Ok, so aquí ya lo tenía listo por si empezábamos resolviendo esto. Entonces no voy a resolver el 1 y el 2. Imagino que eso es la mayoría han podido. La cosa sería el 3, ¿no? ¿Cómo resolver el 3? En este ejercicio, quizás un poquito la dificultad. Ay, perdonen si se escucha ahí mi silla, me estoy acomodando. Acá un poquito la dificultad era en el sentido de que el enunciado hablaba de un solo arreglo, ¿no? Sin embargo, acá nosotros decimos dos. Entonces, ¿cuál era el chiste? Que el arreglo 1 era el que tenía los datos y el arreglo 2 venía con puros ceros en blanco. Entonces teníamos que ir moviendo un dato del arreglo 1 al arreglo 2 y de ahí ir controlando la suma, ¿no? Como, no sé, llegado un momento tal vez las sumas de ambos arreglos se igualaban, entonces ese ya iba a ser nuestro caso base, ¿no? Y si llegaba a, no sé, hacía todas las combinaciones posibles y no encontraba ningún, ¿cómo decirlo? Ninguna posible combinación, entonces pues ahí tenía otro caso base, ¿no? False. ¿Qué sería lo mejor en este caso? Pues hacer un método privado, ¿no? Como en la mayoría de los arreglos, en la mayoría de los ejercicios con arreglos y recursividad, pues el problema principal va a ser las posiciones, y como nosotros no tenemos eso acá, pues vamos a tener que sobrecargarlo. Return balancear arreglos, arreglo 1, arreglo 2 y un 0. Entonces esto de aquí podrían hacerlo de varias maneras. Podrían, no sé, llamar a un método que lo sume y eso mandarlo como parámetro, mandar las sumas de los dos arreglos o crearse un propio método, no sé. Lo que sí era importante era que manejen un solo índice, no dos, porque aquí si se dan cuenta, la posición que vacía es la posición que tiene que ocupar en el otro arreglo, es decir, no se van recorriendo los valores, no se van recorriendo, entonces sí o sí tenían que ocupar la misma posición. Por tanto aquí, private static boolean balancear arreglos int arreglo 1 int arreglo 2 y acá la posición, ¿no? Como les había dicho, entonces podían tener tal vez otros dos parámetros que sean la suma, dependía de ustedes. Yo lo voy a hacer a través de un método, quizás no es lo mejor, pero es una alternativa, ¿no? Entonces voy a decir, si la suma del arreglo 1 es igual a la suma del arreglo 2, entonces return true. ¿Por qué? Porque significa que ambos, pues, de acuerdo a alguna combinación de valores, han llegado a tener la misma suma. Caso contrario, aquí siempre recuerden, ¿no? Si esto va a devolver un boolean, yo debería tener un camino por donde responda que sí se ha logrado. Y debería tener otro camino por el cual responda que no se ha logrado, ¿no? Return false. Entonces, en este caso, ¿cuándo sería el momento en el que diría que no he podido solucionar el problema? Pues para eso sirve esta posición, ¿no? Esta posición me va a indicar qué elemento en realidad estoy revisando y qué pasa si este elemento en realidad llega, digamos, a los límites del arreglo. Significa que ya he probado todos y ninguno me ha servido. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Si i es mayor o igual a arreglo 1.length, ¿eso qué significa? Que si la longitud y el valor de i, ¿cómo decirlo? O sea, si i ha sobrepasado la cantidad de datos que hay en el arreglo 1, entonces respondo false. ¿Por qué solo del arreglo 1? Porque en teoría el arreglo 2 y el arreglo 1 tienen la misma longitud.
aquí no dice que tengan tamaños distintos ni nada, ¿no? Entonces directamente con comparar uno, más que suficiente. Después, si no está en ninguno de esos dos casos, pues lo único que me toca es hacer las combinaciones. Y acá creo que hicimos algún ejercicio similar, pero es como el tema de tomar y no tomar, ¿no? ¿Qué pasa si tomo el elemento? Entonces, si quiero tomar el elemento, tengo que pasar del arreglo 1 al arreglo 2. Entonces, arreglo 2 en la posición I, le voy a guardar el arreglo 1 en la posición I. Es decir, estoy pasando de un arreglo al otro. Como estoy utilizando ese elemento, debería quitarlo. Arreglo 1 en la posición I va a ser 0. Con eso lo borro. ¿Y qué más? Como ya he utilizado en teoría esa posición, tengo que ir a la siguiente y más. En este caso, pues esto sería parte del movimiento, ¿no? Como del camino que estoy tratando de seguir, de tomar el elemento. ¿Qué tendría que hacer ahora? La llamada recursiva. Balancear, arreglo, arreglo 1, arreglo 2 y ahí cae, ¿no? Entonces tengo que ir a intentar balancear el arreglo. Y creo que lo he escrito mal. Balancear arreglos. Entonces tendría que seguir intentando, ¿no? Llamada recursiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este método devuelve un boolean. ¿Y qué va a pasar? Como voy a recibir una respuesta, dependo mucho de qué valor ha sido esa respuesta. ¿Por qué? Porque aquí dice en el enunciado que debería responder true si es que encuentra alguna combinación que pues sus valores sumen lo mismo. ¿Y qué pasa si no suman lo mismo? Pues entonces ahí entra el false, ¿no? Pero cuando sí llega a coincidir, yo debería mantener los valores que he generado, como en este caso, ¿no? Aquí. Creo que el ejemplo 1 está como que me vio mal, porque no concuerda con los casos de prueba que tienen. Esto debería ser así. Acá. Ahí está, ¿no? Así debería ser. Entonces, la idea aquí sería de que ni bien encuentro que es true, yo ya no borre la combinación que he hecho. Yo ya no modifique los arreglos. ¿Por qué? Porque eso es en realidad el estado en el que se tiene que quedar. Entonces aquí lo mejor, podían hacerlo de varias maneras. Podían tener acá un boolean res, digamos, no sé, algo, y decir si la respuesta es igual true, entonces he encontrado la solución. Pero ¿qué pasa si hubiera sido false? Entonces si es false, ahí tengo que volver a intentar, ¿no? Porque si fuera true, entonces ya no tengo que hacer nada, es decir, tengo que dejarlo todo tal cual como estaba, como si me hubiera congelado. Pero si es false, entonces tengo que seguir intentando. ¿Cómo sigo intentando? Tengo que hacer estas mismas operaciones al revés. Y menos. En este caso, este sería primero, arreglo 1 en la posición I, le tengo que devolver el elemento que le he quitado. Este es el 2. Y luego le quito el valor al segundo arreglo. No, lo borro. Ahí está. Entonces, en este caso, como ya le he quitado todo, lo he dejado tal cual estaba, tengo que volver a intentar esto, ¿no? Y esa va a ser mi respuesta final. Return, balancear, pero esta vez ya no quiero tomar ese mismo elemento, quiero tomar el siguiente. Y creo que eso es todo. Private static int suma arreglo. Ya, entonces en este caso el suma arreglo podían hacerlo recursivo, quizás aquí podían usar un for porque es una operación auxiliar, es decir, no es la parte fuerte del ejercicio, no es como que el backtracking o las combinaciones, ¿no? Así que yo creo que podían haber usado aquí un for, ¿no?
tener aquí una respuesta o no sé, su suma igual 0, return suma, y for int elemento del arreglo suma más igual lm. Y aquí me ha faltado una cosa. 3. Ahí está. Y creo que eso es todo. No sé si me he olvidado de algo, pero en teoría eso sería todo. Tomo el elemento, luego lo borro del otro arreglo, avanzo una posición y de ahí continúo con la recursividad. Si es que la respuesta que obtengo fuera true, entonces tengo que terminar. Pero si es que la respuesta fuera false, entonces tengo que eliminar el elemento porque al parecer esa combinación no me ha servido y tengo que volver a probar. Y creo que ya. Entonces acá yo tengo las pruebas que Listen colocó en Moodle. Por lo tanto acá si ejecuto, ahí está. La pregunta 1 pues no la tengo, 0 puntos. La pregunta 2 tampoco 0 puntos. Y la pregunta 3 sí la tengo, 5 puntos. Entonces tengo, tengo la mitad de la nota por el ejercicio 3. Imagino que era el que más valía. Y eso era. Formas de mejorar esto, quizás un poco. Sería, no sé, poner esto directamente acá en vez de crearse una variable. Ahí. Ay, carajo. Y casi se me escapa otra cosa. Entonces aquí esto sería true y aquí esto sería return. Ahí está. Un poco de mejora, un poco para mejorar el código. ¿Qué más? Solución generada no cumple. Uy, creo que me he equivocado al mejorar algo. Aquí tendría que ser sí, no balance, si no has resultado. A ver, otra vez. Ahí está. ¿No? Entonces ya está. Aquí lo que me había olvidado, o sea, en vez de crear una variable, pues tendría que ser la llamada directamente aquí. Pero aquí lo que nos interesa es de que sea false, ¿no? Entonces una forma es poniendo el signo de admiración para negarlo, o poniendo que lo que estamos buscando es que si es que ha respondido false eso, entonces recién hacemos esto. Si has respondido true, entonces la respuesta es true directo, ¿no? A ver, ahí está, 5 puntos. Y listo. Entonces esta era la solución al ejercicio 3. Quizás la parte complicada es de que como estábamos acostumbrados a hacer backtracking, nosotros después de cada llamada recursiva volvíamos a borrar todo, ¿no? Lo dejábamos todo tal cual estaba. Entonces en este caso el chiste era que si habíamos detectado que se solucionaba el ejercicio, entonces no debíamos borrar nada. No debíamos, no sé, dejarlo en el estado original, sino más bien, como he encontrado la solución, ahí me quedo, no hago ni un movimiento más, ¿no? Ni siquiera respiro, por así decirlo. En cambio, si es que esto en el primer intento hubiera fallado, pues entonces tenía que continuar con el backtracking, ¿no? Removerlo y seguir revisando la siguiente posición y volver a intentar. Quizás esa era la parte complicada. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Ok, creo que no. Y listo. Entonces se los voy a dejar el código para que ustedes intenten, si es que no han podido entregar, no sé, tal vez alguno de estos ejercicios, entonces para que lo intenten. La forma de probarlo es acá, ¿no?
y es como si los estuviera evaluando el módulo. Ahí está. Y listo. A ver. Acá. Ya. Entonces, para lo siguiente. Ya hicimos más o menos una base para un ejercicio de programación orientada a objetos la anterior vez. Pero ahora lo que toca, justo acá estaba viendo, es estructuras de datos lineales. Para el tema de estructuras de datos lineales, pues nosotros hemos conocido, o bueno, quizás no usado tanto, pero sí era una herramienta que teníamos a nuestra disposición, era ArrayList, ¿no? Entonces, ArrayList es una estructura de datos que nos permitía a nosotros almacenar varios, o bueno, sí, podría decir varios datos, pero sin preocuparnos del tamaño, ¿no? Es decir, con un arreglo, sí o sí yo necesitaba saber cuántos datos iba a almacenar. Pero con un ArrayList ya no ese es el problema, ¿no? Es como que yo le digo al ArrayList, añadí tal dato y pues ArrayList se encarga del resto. ¿Cómo lo hará? Ni idea, ¿no? Entonces, esto de memoria dinámica y estructuras de datos es lo que, digamos, nos va a ayudar a, bueno, es lo que vamos a avanzar durante el segundo parcial. ¿Por dónde empezar? Quizás explicar un poquito el tema de la memoria, así muy veloz. A ver, memoria. ¿Qué va a suceder? Con esto de la memoria, tenemos que entender de que cada variable ocupa un lugar en memoria. Es decir, sabemos de que las variables nos ayudan a nosotros a guardar valores para que la computadora los pueda utilizar después. Es como, no sé, tener un respaldo por ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? De que ese pequeño respaldo yo lo conozco a través de un alias, ¿no? Y pues, ¿dónde lo guardará la computadora? Pero siempre funciona, ¿no? Siempre se acuerda de cuál es el valor. Pero ahora nosotros nos tenemos que preocupar de ese lugar donde lo guarda. Ese lugar, la memoria, llámenlo memoria RAM, no sé, la magia de la computadora, lo que sea, es donde se va a ir a almacenar. ¿Y qué es lo que ocurre ahí adentro? Son como pequeñas celditas, ¿no? Así, filitas y filitas, donde están los datos. Entonces, cuando yo creo digamos, un int x igual 5, eso se va a ir a algún lugar de la memoria donde va a decir x vale 5, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese 5 lo conoce la computadora, lo conozco yo, y cuando yo quiero utilizarlo, por decir ahora yo quiero decir x va a ser 5 más 10, la computadora va a saber dónde guardar este nuevo valor, que en este caso sería 15, ¿no? Entonces va a venir acá y le dice ahora el nuevo valor es 15. La computadora lo conoce, sabe cuál es. ¿Qué va a suceder ahora? Los tipos primitivos, como ser int, ¿no? Aquí lo voy a anotar mejor, int, double, char, boolean, todos ellos, y bueno, por ahí alguno más, long, float, ¿no? Que me estoy olvidando, todos ellos tienen una cualidad con el tema de la memoria. De seguro a más de uno le ha pasado, ¿no? O tal vez indirectamente lo ha hecho, ¿no? Yo me he creado esta variable int x que valía 5. Luego he decidido que valga 5 más 10, es decir, 15. ¿Qué va a suceder? Si es que yo en algún momento quiero hacerme una copia,
de este valor, decía copia ahora va a ser igual a x. Entonces, esta variable sí va a crear en otro lado, copia, e iba a valer lo mismo que x, es decir, 15. Entonces, si es que yo en una acción posterior decía x va a valer, no sé, 50, esto modificaba solo el valor de x. 50. Y en cambio mi copia seguía manteniendo el valor original. Eso lo podemos probar acá, así súper rápido, ¿no? Int x que valga 15, int, punto y coma, int copia que valga x. Y luego le digo x va a valer 50. Y sí, efectivamente vale 50. Ay, caramba, mi mouse. Pero ¿qué es lo que sucede con copia? ¿Cuánto vale ahora la copia? 15. Y es lo que tiene, es una copia. No debería haberse afectado por los cambios que haya realizado en el original. Sin embargo, y aquí están bombardeando mi celular. Chale, tanto mensaje. Lo voy a poner en silencio un momentito, por favor. Ya. Después atiendo. Entonces, eso era lo que ocurría con el tema de los tipos primitivos. Pueden ustedes hacer esta prueba con el tipo de dato que gusten, que sea primitivo obviamente, y va a tener este comportamiento. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ahora los tipos objeto? Tipos objeto. Por ejemplo, el caso de ArrayList. O un arreglo. Ay, caray, mi R me ha salido súper feo. Arreglo. O cualquier clase que nosotros hayamos creado. No sé, persona. Nos hemos creado, no sé, una clase, yo que sé, auto. Cualquier clase que nosotros nos hayamos creado entra en esta categoría. Entonces, fíjense, si yo tuviera acá, lo voy a hacer de azul, un ArrayList, le voy a llamar L, que va a ser un nuevo ArrayList y no sé qué. Y luego le digo L.add y añado varios datos, no sé qué, ¿no? Varias veces, puntos suspensivos. Esta lista va a estar guardada en algún lugar de la memoria, ¿no? L, que es una nueva lista. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una copia? Entonces, ArrayList, no sé, lista, copia. Y le digo igual a L, ¿no? En teoría, pues, así funcionaba para los tipos primitivos, hacía como una copia. Y si yo modificaba después, ¿no? Como en este caso, el original, la copia no se veía afectada. Pero ¿qué sucedería si en este caso le digo L. no sé, add y le añado nuevos valores, ¿no? Así varias operaciones sobre el original. En teoría, mi lista copia no debería verse afectada, pero eso no es lo que ocurre. Fíjense, ¿cómo podemos probar esto? Acá, clear. Para probarlo hay que hacer como si estuviéramos en una clase, es decir, el import java util.arraylist. Ay, caramba, siempre punto y coma. Ahí está, ¿no? Entonces importo el ArrayList para hacer la pequeña prueba por acá. Entonces voy a crear un ArrayList, digamos de integer L, que va a ser un nuevo ArrayList. Y luego le digo L.add el 5, L.add el 9, L.add el, yo que sé, el 6. Y luego le digo L.toString.
Entonces fíjense, tengo el 5, el 9 y el 6 y tiene sentido, son los datos que yo añadí. Pero ahora, ¿qué sucedería si quiero generar una copia? Entonces, array list de integer copia, que va a ser igual a L. Así, como con los tipos primitivos. Y bueno, me dice copia, ya está definido, chale, lista. Ahí está. ¿Qué va a suceder? En teoría he hecho una copia, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si yo modifico el original? No sé, le sigo añadiendo datos. Yo que sé, el 8, l.add el 14, l.add el 19, ahí está, ¿no? Y si ahora me fijo con el toString, obviamente he añadido 3 datos más, el 8, el 14 y el 19. Entonces tiene sentido que el original tenga esa información, ¿no? Esa nueva información. Pero ¿qué sucede con la copia lista? ¿No? Copia de la lista. También tiene esa información. Y si se dan cuenta, yo en ningún momento he trabajado con esta variable. No he hecho nada. Aquí nada. ¿Y por qué entonces, si en teoría la copia de la lista es una copia hasta este punto? Es decir, solo debería tener 3 datos. ¿Por qué aparece ahora con 6 si yo no he hecho nada con esa copia? El problema es con la memoria, ¿no? Como les había dicho, la lista se va a crear en algún punto de la memoria. Pero cuando yo hago esto, yo no genero un nuevo espacio, simplemente apunto al que ya existe, ¿no? Apunto al que ya existe. Entonces, esto, imagínense ustedes como si fuera una dirección de la vida real, ¿no sé? O sea, es como decir Plaza Colón. Entonces, yo puedo decir Plaza Colón, pero eso no significa que la plaza sea mía. O sea, es un lugar a donde todos van. Y si ustedes, por alguna razón, quisieran ir a la Plaza Colón, pues de seguro van a ver la misma información que yo, si es que voy. No va a ser una plaza para cada uno. Sería algo muy extraño. Entonces sucede eso con el tema de los objetos. Tienen ese comportamiento. Y es un problema o una ventaja, dependiendo qué es lo que estés haciendo. Por lo tanto, aquí yo no puedo hacer una copia con esta instrucción. No puedo hacer una copia. Si mi objetivo era hacer una copia, no puedo con esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer si mi objetivo era hacer una copia? Usar el método clone. Este método clone, por lo que ya algunos intuirán, genera un clon, obviamente. ¿Pero qué es un clon? Una copia exacta, ¿no? Una copia exacta hasta ese punto. Entonces, todo lo que ocurra después, pues obviamente el clon no lo va a saber, no se va a enterar. ¿Cómo tendría que hacer si quisiera utilizar el clon? Pues simple. Array list. Lista copia. Que va a ser igual a qué. Esto creo que un poquito más a la izquierda lo voy a poner. Que va a ser igual a qué. A mi lista original punto clone. Ahí está. Sin embargo, si trato de hacer esto, fíjense, array list de integer, no sé, copia 2 le voy a poner, va a ser el original que se llamaba l.clone, ¿no? Y es un método, obviamente. Me va a salir un error y me dice, son tipos incompatibles, object no puede ser convertido a array list. ¿Qué es lo que ocurre acá? El método clone existe desde la clase object, es decir, desde la clase que es la clase suprema, ¿no? La clase padre de todas las clases, ¿no? Es decir, no hay nadie arriba de object. Entonces, ¿por qué el método clone retorna un object? Porque en teoría todas las clases pueden clonarse. Ahora, ¿cómo lo hacen? Eso es otra cosa, ¿no?
Pero como clon, en teoría, no sabe qué clase se está clonando en este momento, lo único que te puede decir es de que va a ser un object, ¿no? ¿Por qué un object? Porque es lo más general que existe. Es como si dijéramos en español, pues el coso, ¿no? O la cosa. Entonces, esa es una palabra muy general, ¿no? Es algo que nos ayuda a describir algo que quizás no sabemos qué es en realidad. Lo mismo ocurre acá. Como clon en realidad no sabe con qué está trabajando, pues te dice object. ¿Y cómo podemos evitar este error? Pues acá ya depende mucho de qué es lo que esté haciendo. Por ejemplo, aquí yo estoy tratando de clonar una array list, es decir, estoy totalmente seguro que eso es una array list. Por lo tanto, la forma de arreglarlo es haciendo un casteo, ¿no? Casting array list de integer. Y ahora fíjense, copia 2 punto toString. Y claro, aquí la copia 2 vale lo mismo que la lista original, y bueno, que copia lista, ¿no? Pero si ahora yo a mi lista original le añado, yo que sé, el 100, ¿qué va a suceder con la lista original? Va a tener el 100. ¿Qué va a pasar con la primera copia? Pues ella también va a tener el 100 porque no es un clon, en realidad es el original también. Pero ¿qué pasa con mi copia 2? Acá. Mi copia 2 sigue teniendo hasta el 19, no se ha visto alterada por ese último cambio. ¿Por qué? Porque ha sido clonado antes pues, de esa modificación. Entonces la forma de arreglarlo es utilizando el método clon y que ya hemos visto de que puede generar un error. ¿Cómo se soluciona? Haciendo casting, ¿no? Array list. Ahí está. Esa es la forma en la que se soluciona si es que mi intención fuera hacer una copia. Tengo que hacer esto para todos estos tipos de datos. Array list, arreglo, persona, auto, ¿no? Todos y cada uno de ellos tienen que seguir la misma idea. Entonces, fíjense. Si yo tuviera acá un int A1 que va a ser un arreglo que va a valer 1, 2, 3 y luego genero un segundo arreglo A2 que sea igual a A1, si me fijo A1 pues vale 1, 2, 3. Si me fijo A2, ay caramba, también vale 1, 2, 3, ¿no? Entonces está genial. Pero, ¿qué pasa si hago una modificación? A mi arreglo 1, en la posición 0, le voy a decir que guarde el 100. Entonces, si me fijo a 1, ahora aquí está el 100. Fíjense cómo ha cambiado. Y mi arreglo 2 va a sufrir el mismo problema. Acá está el 100. Pero ¿qué pasa si hubiera hecho con clon? A3, que va a ser A1.clon. Y esto va a dar un error. Bueno, no ha dado error acá, qué extraño. A ver, A3. Y bueno, A3 al parecer aquí ya tiene la información, ¿no? Qué extraño, debería haberme reñido por el casteo. Pero bueno. Entonces ya he hecho el clon. ¿Y qué pasa si a A1 en la posición 2 le digo que valga 300? A1 es el afectado, aquí vale 300. A2 en realidad no es una copia, simplemente es una variable que apunta a la misma dirección de memoria. Entonces sigue valiendo 300, se ha enterado del cambio. Y en cambio A3 no se ha visto alterado. ¿Por qué? Porque era un clon. O bueno, porque es un clon. Y el cambio ocurrió después de la clonación. Entonces, como ven, hasta con los arreglos existe ese problema. Por lo tanto, el método clon es bastante importante, hablando ya de objetos. ¿Cómo funciona el método clon en teoría? Pues así de simple, crea un nuevo objeto. Crea nuevo objeto.
Al crear un nuevo objeto significa que se va a ir a una nueva dirección de memoria, digamos acá, ¿no? Entonces aquí va a estar lista, copia. ¿Y de qué se va a encargar el método clon? De copiar todos los valores y que tenga pues todo lo que conocía L hasta ese momento, ¿no? O bueno, el valor que estuviera clonando, lo que sea. ¿Qué más? Eso es lo que ocurre con el tema de la memoria, ¿no? Por eso es importante que entendamos las ventajas y desventajas de usar un tipo primitivo y un tipo objeto. Ahora, ya entrando a estructuras de datos lineales. Estructuras de datos lineales. ¿Qué va a suceder acá? Las estructuras de datos lineales, por ejemplo, ArrayList es una estructura de datos lineal. Lo que se suele avanzar son estructuras de datos dinámicas. ¿Qué significa eso? Que su tamaño varía en función de sus elementos. Básicamente es de que crecen a demanda. Es decir, cuando yo cree una estructura de datos dinámica, va a tener cero elementos. Es decir, está vacía. Pero si yo quiero añadirle un dato, pues entonces va a tener un dato. Si quiero añadirle dos, pues va a tener dos. Cosa que no ocurría con los arreglos. En los arreglos yo necesitaba saber cuántos datos estaba manejando. Si eran 15 datos, pues entonces tenía que decirle 15, ¿no? Y el arreglo se enteraba de eso desde el minuto 0, ¿no? Sabía que iban a haber 15 datos como máximo. En cambio, una estructura de datos dinámica, no. Lo que hace es ir creciendo en función de cuántos datos vas añadiendo. Lo que nos tocaría revisar a partir de ahora sería la lista de simple enlace. Entonces acá vamos a hacer una pequeña comparativa porque estructuras de datos dinámica, quizás pues el término es nuevo, quizás no lo conocían antes, pero lo que sí conocían, como les había mencionado, es ArrayList, tal vez ya lo han utilizado con anterioridad. Y pues ArrayList sí podría considerarse como una estructura de datos dinámica, aunque internamente hace algunas cositas que no es como que de estructura dinámica. Pero bueno, ¿cuál sería el punto acá de una lista de simple enlace y qué diferencia hay con un ArrayList? ¿Un ArrayList es una lista de simple enlace? En realidad no. ¿Por qué? ¿Cómo funciona ArrayList? ArrayList en realidad lo que maneja internamente un arreglo. Y tiene sentido, ¿no? ArrayList. Array es arreglo en inglés, entonces de algún lado debía haber salido esa palabra. Entonces maneja internamente un arreglo. ¿Cómo puedo demostrarles eso? Fíjense acá. ArrayList integer lista, que va a ser un nuevo ArrayList. Ahí está. Entonces a esta lista le voy a añadir el 0. Y ahora la lista la voy a recuperar. Aquí está. Entonces, miren acá. Me dice, estoy inspeccionando el elemento por si acaso, el ArrayList, y me dice tiene un atributo private in size, ¿no? Es decir, el tamaño, cuántos datos tiene.
1. Protected int mod count, es decir, cuántas modificaciones ha hecho al ArrayList. En este caso solo ha hecho una modificación. ¿Cuál ha sido? Insertar un elemento. Y luego tengo acá un arreglo de objetos, ¿no? Object element data, un arreglo de objetos. Aquí está lo que les he dicho. Aquí es donde se guardan nuestros datos, pues sigue siendo un arreglo internamente. Ay, caray, pucha. Acá y acá. Entonces quería agrandar esto un poquito. Ahí está. Entonces fíjense, ese arreglo de datos dice que tiene 10 elementos. Y aquí está el elemento 0, que es el que yo he añadido ahorita. Entonces, maneja internamente un arreglo de 10 posiciones. De 10 posiciones. Entonces, aquí ya surge un problema. Decimos, el arreglo sé que tiene tamaño finito, ¿no? Es decir, si yo le defino 10 posiciones, pues 10 posiciones va a ser eternamente. Hasta que, no sé, acabe mi programa, tal vez. ¿Cómo hace ArrayList para añadir entonces más de 10 elementos? Porque yo creo la mayoría ha debido utilizar más de 10 elementos en su vida en un ArrayList. Revisemos. Aquí, por ejemplo, están todos en blanco, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a ejecutar esta misma operación 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Entonces ahora si reviso, a ver, acá, como ven me dice hay 10 elementos, has hecho 10 modificaciones. Y aquí está el arreglo. Ahí está. Las 10 posiciones están ocupadas. ¿Con qué valor? No interesa, pero están ocupadas. ¿Qué pasa ahora si es que yo trato de aumentar uno más? Por ejemplo, el 100. Ahí está. No me ha botado error, cosa que pasaría en un arreglo, ¿no? Y fíjense, ahora me dice que el tamaño del ArrayList es de 11 y que en este caso las modificaciones que he hecho también son 11. Pero mi arreglo de objetos o de datos ahora dice que es de 15, cuando antes era de 10, ¿no? Y aquí está el elemento que acabo de añadir, el 11. Entonces, ¿cuál es el problema? O bueno, ¿cuál es, digamos, el funcionamiento de ArrayList? Maneja internamente un arreglo de 10 posiciones, es verdad. Pero, cuando el arreglo se llena, crea uno nuevo de, y aquí no sé cómo explicarlo, digamos esto fuera n posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es la fórmula n más n medios. Esta es la fórmula que utiliza. Si antes era 10, entonces 10 más 10 dividido entre 2, 5. 10 más 5 sería 15 posiciones. Esa es la fórmula que utiliza siempre y cuando el arreglo se haya llenado. Es decir, a medida que va creciendo, obviamente se van a ir ocupando las posiciones. Entonces, cuando esté todo el arreglo completo, ¿qué va a hacer? Va a crear uno nuevo, ¿no? Cuando el arreglo se llena, crea uno nuevo de más posiciones y copia los valores anteriores. Entonces, en teoría, uno dice ArrayList, pues yo le puedo meter cuantos datos quiera, siempre va a funcionar. ¿Cómo lo hará? No sé, pero sí funciona. Pero ahora sabemos de que en realidad maneja un arreglo ahí adentro. Y el arreglo, pues sabemos de que es súper fácil de usarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando está en este segundo punto.
Si el arreglo se ha llenado, entonces necesita crear un segundo arreglo más grande y copiar los datos de un arreglo al otro. Eso es lo que ocurre. Ventajas y desventajas de esto. Con el tema de ArrayList, ustedes, no sé, piensen en la memoria, acá, memoria, y que yo me he creado acá un arreglo de enteros llamado A, que va a ser un new arreglo de 3 posiciones, ¿no? Entonces, un arreglo de 3 datos. ¿Qué va a ocurrir con eso en memoria? En memoria se van a guardar 3 celditas, donde aquí va a ser A en la posición 0, aquí va a ser A en la posición 1, y aquí va a ser A en la posición 2. Así se guardan los arreglos en memoria. Sí o sí tienen que estar uno al lado del otro. ¿Qué va a pasar? En memoria está pues mucha información de nuestra computadora, ¿no? Yo que sé, el Blu-ray, el programa con el que escuchas música, el internet, navegador, no sé, hay muchas cosas que están por ahí. Entonces la memoria, hay partes que ya están ocupadas por otros programas. Incluso de tu propio código, tal vez hay celdas que están ocupando espacio en la memoria, variables, no sé, algún otro arreglo, otro ArrayList, no sé. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que a medida que yo vaya aumentando los datos con esta fórmula, voy a necesitar cada vez más y más celdas, ¿no? ¿Dónde está el problema con todo eso? De que las celdas tienen que estar juntas, ¿no? Tienen que estar juntas. Entonces, ¿qué pasa? Si acá esto está ocupado, esto está ocupado, esto está ocupado, pero este está libre. Entonces yo he decidido que este arreglo, ahora yo quiero que sea un nuevo arreglo, pero de 4 posiciones, ¿no? Le he aumentado 1. Y si me fijo en mi memoria, no hay 4 espacios vacíos juntos. Y uno diría, pero es que aquí hay uno. Podemos poner acá el último valor que nos queda. Sí, podríamos. Pero no funciona así. Java no lo va a permitir. Para Java sí o sí tienen que estar los valores uno al lado del otro. Si no, pues no va a funcionar. Entonces, ese es un problema a la larga. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera manejar, yo qué sé, tal vez en algún programa o proyecto voy a necesitar, no sé, 100.000 datos, 10.000 datos. Ahí imaginen cuánto demoraría la memoria en encontrar un lugar con todo ese espacio disponible. Y además de que a medida que vaya creciendo, pues voy a necesitar cada vez más y más espacio. ¿Qué es lo que ocurre con una lista enlazada? Una lista enlazada no maneja un arreglo, maneja internamente referencias. Cuando un arreglo se llena, hablando de ArrayList, se crea uno nuevo de más posiciones, ¿no? Y entramos en este problema de la memoria. En el caso de una lista de simple enlace, maneja internamente referencias, es decir, cada dato es un objeto. Entonces, como cada dato es un objeto, nos aseguramos de que cada uno esté en una celda de memoria. Obviamente, acá los arreglos también están en alguna celda de memoria, simplemente que están juntas. ¿Y qué es esta palabrita de referencia? Quizás a modo de explicar el por qué estoy diciendo que son objetos. Las referencias son estas flechitas que yo he dibujado. Esto de aquí es una referencia.
Sería en el caso de la vida real una dirección, ¿no? Es como que tuvieras en un papelito anotado qué dirección, la dirección de algún lugar, no sé, de un restaurante, de un salón de eventos, de una discoteca, no sé. Entonces dijeras, tengo que ir al restaurante que está en la, yo qué sé, calle España y Heroínas, ¿no? Algo así. No, no sé si eso creo que sí existe. Entonces tengo que ir ahí, ¿no? Pero cuando vayas puede que en realidad no seas el único, porque ese lugar tal vez lo conocen otras personas también. Entonces es una referencia, es un lugar, como por así decirlo, público. ¿Qué va a pasar acá con el tema de los objetos? Si nos ponemos a pensar en la vida real, pues ¿cuántos restaurantes habrá en Cochabamba? Hay un montón. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer un tour por los mejores restaurantes de Cochabamba? Entonces me hago mi lista de ubicaciones. No significa que los restaurantes estén uno al lado del otro, pero con que yo tenga las direcciones de donde se encuentran, pues fácilmente los voy a encontrar. Es como que primero tengo que ir al Prado, a la calle, no sé, calle Chuquisaca, por ahí, ¿no? Luego tengo que ir a la calle, a la avenida Heroínas y Ayacucho. Luego tengo que ir a la, no sé, a la avenida o a la costanera, por así decirlo, ¿no? Entonces me hago mi ruta para ir de lugar en lugar. Entonces, esto de las referencias vendría a ser eso. Las indicaciones que yo necesito para qué, para llegar a un objeto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo tuviera una lista enlazada, L, con yo que sé, con los datos 14, no sé, 8, 17, 2, cada uno de estos va a ser un objeto, es decir, va a ocupar un espacio en memoria, pero no nos interesa dónde estén, sino cómo llegar a ellos. Entonces acá, memoria, ahí, ta, 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 y acá, ¿no? Entonces, no sé, por decir, digo, acá está el 14, acá está el 8, acá está el 17, habían estado uno al lado del otro, y acá está el 2, súper lejos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para que estos valores pues mantengan el orden? Primero es el 14. Entonces yo sé que mi lista L tiene que empezar por acá, por este valor, porque es el primero de la lista. Luego le sigue el 8. Luego del 8 le sigue el 17. Y luego del 17 le sigue el 2. Ahí está. Es así como funciona. La ventaja que tienen las listas enlazadas, las listas de simple enlace, doble enlace, circulares, no sé, es que sus datos están dispersos por la memoria. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa? Mi objetivo es guardar un dato. Entonces, ese dato, cuando yo lo guarde, va a ir a parar en quién sabe qué punto de la memoria. De donde sea. Lo que a mí me interesa es cómo llegar a ese punto. Qué indicaciones, qué caminos tengo que seguir para llegar hasta ahí. Y luego, cuando yo añada un segundo dato, pues mi objetivo va a ser llegar al primer dato y del primer dato llegar al segundo. Es decir, bueno, si ya estoy en el restaurante del Prado, ¿cuál restaurante es el que sigue en la lista? Entonces, ¿de dónde estoy continuando mi camino? Desde el Prado, no desde mi casa. Entonces, es así como funciona. Y esto resuelve en parte este problema. ¿Por qué? Porque mis datos ya no necesitan estar juntos, pueden estar dispersos. Lo único que me interesa es la referencia, saber cómo llego a ese dato. Ahora, esto es fácil hablarlo en teoría. ¿Cómo lo haríamos en programación? En programación nos interesa guardar un dato, ¿no? Entonces, yo sé que sí o sí voy a necesitar guardar la información de qué dato estoy almacenando en mi lista, ¿no? Por ejemplo, acá 14.
Luego, algo importante es saber quién le sigue, ¿no? Por ejemplo, del 14 el que le sigue es el 8. Del 8 el que le sigue es el 17. Del 17 el que le sigue es el 2. Y del 2 ¿quién le sigue? Nadie. Entonces yo voy a tener un dato y voy a tener un enlace, una referencia al siguiente. Al siguiente dato, al siguiente valor, no sé, como gusten llamarlo, pero debe ser el siguiente. Esta estructura es lo que necesitamos para construir nuestra lista, ¿no? ¿Y cómo se denomina? Se denomina nodo. Un nodo vendría a ser como un contenedor donde yo guardo la información de un dato y de el siguiente en la lista. Ahora, ¿qué va a pasar? Si ya quisiera programar esto, lo vamos a hacer, de hecho, así a modo de que lo vean. Nueva clase. Sí, lo voy a dejar acá. Después lo movemos. Nodo. Entonces esta clase nodo, yo lo que necesito es de que guarde un dato y que guarde el siguiente. Eso. Ahora, ¿qué va a suceder? El propio Java me estaba reclamando acá, me estaba botando error, porque yo no le he definido qué datos iban a ser estos, ¿no? O sea, qué tipo de dato, a eso me refiero. Pero, yo sé de que esta lista debería funcionar para cualquier cosa. Por ejemplo, ArrayList yo puedo crear ArrayList de enteros, de tuples, de booleans, de strings, de, no sé, de personas, de autos, de todo puedo crear. Sin embargo, aquí, digamos, ateniéndome a su propio criterio, a su propio raciocinio, no tendría sentido de que yo cree una lista por cada tipo de dato posible. E imagínense lo pesado que sería, porque ¿qué pasa si es que yo tengo una clase persona? Eso no lo conoce Java, es algo que yo me he inventado. Entonces voy a tener que crear un ArrayList para personas. Sería algo incoherente, ¿no? Y poco efectivo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de dato maneja ArrayList? Creo que acá no lo he colocado. Sí, creo que no lo he colocado. Pero con el tema de ArrayList, por ejemplo acá, lo que solemos colocar es entre el símbolo de mayor menor, digamos integer, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Al decirle eso, ArrayList automáticamente sabe que tiene que trabajar con valores numéricos, valores de tipo int. Entonces, si es que llegado el momento yo quiero generar una lista, pero que esta vez trabaje con strings, entonces en vez de poner integer acá, pondré strings. Si quiero que trabaje con personas, pues entonces le pondré persona ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo hago que mi estructura trabaje de esa manera? Fácil. Simplemente se coloca el símbolo de mayor menor y se coloca aquí una letra que sirva de incógnita. Generalmente se suele poner T o en algunos casos la letra E, pero creo que es indistinto, ¿no? Lo digo porque el ListenErder suele utilizar la letra T más que todo. ¿Esa T qué significa? Esta T es conocida como el tipo genérico o tipo paramétrico. ¿Por qué? ¿Por qué recibe esos nombres? Tipo genérico, ¿por qué? Porque en el momento que yo lo coloco, funciona para cualquier valor, es decir, es general. No importa qué le mande ahí,
la propia clase pues lo va a interpretar y va a funcionar. ¿Por qué se dice tipo paramétrico? Paramétrico, pues recuerden, por parámetros, ¿no?, de los métodos, por ejemplo. Sabemos que un parámetro en un método es información adicional que me mandan para resolver un problema. Entonces acá, pues, parámetro sería algo que me está llegando, información adicional. Y en este caso, ¿para qué? Para saber qué tipos de datos voy a guardar en el nodo. Entonces, fíjense acá. Mi nodo va a ser de tipo T, genérico. ¿Qué va a suceder? Esto no me va a compilar, me sigue dando errores, como ven ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir los tipos de datos de los atributos. Entonces, si aquí en teoría está llegando la información de qué tipo de dato voy a guardar, supongamos, no sé, integer. Esto a modo de incógnita, ¿no? Todavía no sabemos. Entonces, si aquí está la respuesta, y por ejemplo fuera integer, significa que el dato tiene que ser de tipo integer. Pero si yo de momento lo conozco como t, entonces el dato tiene que ser tipo t, ¿no? Es como el alias que le estoy dando al tipo de dato que en algún momento, quién sabe cuándo, me llegue. ¿Y qué va a pasar con el siguiente, no? Con el siguiente, aquí fíjense, el 14, su siguiente es el 8. Del 8 su siguiente es el 17 y del 17 es el 2. Pero yo sé que el 14 es el dato. Es decir, sería parte de un nodo. Y el siguiente es el 8. El 8 es un dato. Entonces, el 8 también es un nodo. Y el 8, el siguiente es el 17. El 17 también es un dato, entonces es un nodo. El 2 también es un nodo y así, ¿no? Por lo tanto, del 14 al 8, yo sé que hay una conexión, pero el 8 en realidad es perteneciente a otro nodo. Y obviamente tiene que ser del mismo tipo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se crea un nodo, la base de nuestras estructuras de datos. Nodo tipo T. Ahí está. Y listo. ¿Cómo tendría que funcionar esto? El nodo nace a la vida con la intención de guardar un dato. Entonces su constructor debería recibir acá un dato. Y lo guardo. Y como de momento es como este nodo ha nacido, ha llegado a la vida, no hay nadie que venga después de él, de momento. Sí. Estaba a punto de decir otra cosa, estaba pensando en mi cabeza para la siguiente parte, pero creo que aún todavía no. En este caso, siguiente, como de momento yo no lo conozco, sería null. Ahí. ¿Por qué null? Null en términos de objeto significaría de que no se conoce, ¿no? Es como que no hay nada, ¿no? Null tiene su significado, sí, no es vacío como tal, es como que no existe. Entonces, ustedes piensen, por ejemplo, en, no sé, en una lista de estudiantes. El último de la lista, ¿quién le sigue? Pues nadie, ¿no? No hay alguien que vaya después del último de la lista, ¿no? Por algo es el último. Entonces acá lo mismo. Acabo de crear la información de un dato, pero ese dato yo no sé a dónde pertenece, por lo tanto no le puedo decir quién le sigue. Ese es el justificativo, ¿no? Entonces si vengo acá y creo un nodo, fíjense que automáticamente me dice parámetros de tipo. ¿Y qué tengo que hacer yo acá? Aquí dice t, pero yo tengo que colocar un tipo de dato, como si estuviera creando un array list, ¿no? Por ejemplo, integer.
¿Y qué dato quiero guardar? Por ejemplo, el 15. Ahí está. Y listo. Entonces ya tengo la información de un nodo. Ya está guardando acá el dato que yo quiero almacenar pues más adelante en mi lista. Entonces el nodo es la base de nuestras estructuras de datos. La mayoría lo van a utilizar, ¿no? La mayoría van a utilizar nodos. ¿Por qué? Porque son muy sencillos y muy rápidos de entender, ¿no? Guardan un dato y guardan una referencia. Esto por si acaso aquí. Esto sería una referencia al siguiente nodo. Es decir, dónde se ubica el siguiente, ¿no? No es una copia. Ojo, no me interesa tener una copia, simplemente me interesa saber dónde está. Entonces, recuerdan acá cuando les decía, cuando hago esto de lista copia va a ser igual a L, en realidad no estoy copiando, ¿no? No estoy generando una copia, sino más bien estoy anotándome la dirección del objeto real en memoria, su referencia. Si yo quisiera clonar, pues digo, si yo quisiera copiar, hacer una copia, uso el método clon y hago el casteo y demás, ¿no? Pero en este caso a mí no me interesa tener una copia, me interesa saber dónde está el original. Y eso se trabaja mejor con referencias. ¿Qué más? Con el tema de, a ver dónde está, hemos hablado de la memoria dinámica, las listas enlazadas. Sí, creo que alcanza un poco para explicarlo. Tengan en cuenta que cada nodo va a ser como un eslabón en una cadena, ¿no? Puede conectarse a otro eslabón, o puede que sea tal vez el último, o puede que esté sueltito, no sabemos. Pero al final, en el caso de una cadena, se suelen unir a través de, no sé, un candado, o no me acuerdo cómo se llaman las otras cositas que se suele utilizar para escalar. Ahí se me ha ido, ¿no? Pero entonces, si yo tengo, digamos, varios eslabones, acá, varios eslabones, y estos, llegado el momento, quiero unirlos, acá, quiero unirlos. ¿Cómo voy a unirlos? Digamos a través de un candado, ¿no? Entonces, este candado sería el que me indica el punto de inicio, digamos, o dónde termina, o dónde empieza, ¿no? Pero siempre va a ser a través de un punto, ¿no? Acá, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de estos eslabones sería como un pequeño nodo. Sin embargo, los nodos, los eslabones, no son nada si al final no se conectan con algo que los haga funcionar, algo que les dé un propósito. Entonces el nodo guarda información y se puede conectar con otro nodo y así hago una cadenita, todo bien bonito, sí. Pero ¿quién le va a dar un significado? Pues la lista. Public class lista. O lista enlazada, lista de simple enlace, lista simplemente enlazada, como gusten llamarlo, ¿no? La lista enlazada es la que le va a dar un significado a cada uno de esos nodos. ¿Y cómo trabaja una lista enlazada? Pues simple, lo único que tiene que conocer es cuál es el nodo inicial, ¿no? Inicio, o a veces el listen le pone raíz, a veces le pone solo ini, ¿no? Depende de cómo lo maneja este semestre, ¿no? Pero son nombres que se les pone. ¿Para qué? Para decir que yo solo necesito conocer el punto de inicio para para conocer todos los otros datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá la lista L, en el caso de una lista enlazada, solo necesita saber cuál es el primer dato. ¿Por qué?
Porque el primer dato es un nodo, va a tener su información, su valor el 14, y también va a conocer quién le sigue, ¿no? El 8. Él va a tener su propia información y va a tener quién le sigue. Así sucesivamente. Tomen esto como si fuera una búsqueda del tesoro, tal vez, ¿no? Una serie de pistas. Entonces se dice, ¿no? Para encontrar el tesoro, ir a la punta del cerro y cavar 5 metros bajo tierra, ¿no? Entonces vas a la punta del cerro, cavas los 5 metros y te encuentras una segunda pista, ¿no? Tienes que ir al Parque X, a la estatua de Simón Bolívar, ¿no? Entonces la segunda pista. Eso, así es como funciona. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el tesoro si ni siquiera sé por dónde empezar? Si yo ya sé por dónde empezar, sé que la segunda pista la voy a encontrar ahí, ¿no? Y tiene sentido. Aquí cada nodo tiene su propia información y me va a avisar quién le sigue. Por lo tanto, aquí cada lista lo único que necesita es eso. En el caso de las listas, también tienen que ser genéricas. Es decir, tienen que poder trabajar para cualquier tipo de valor. Y en este caso, yo que sé, digamos, se me ha ocurrido tener una lista enlazada de strings, ¿no? Entonces, si mi lista enlazada va a ser de strings, tiene sentido que mi nodo guarde datos de tipo string. Por lo tanto, lo que sea que me venga acá como valor, lo tengo que compartir al nodo. Es decir, tienen que ser del mismo tipo. Una vez hecho eso, pues ya es más que suficiente para, digamos, seguir construyendo la lista. Esta sería la base, ¿no? Entonces, fíjense acá. Lista enlazada. Primero que nada, la lista enlazada sería genérica. Acá. Lo segundo, pues lo único que requiere conocer una lista enlazada es el primer nodo. Yo le voy a llamar ini, ¿no? Y esto también, recordarles, no importa cómo le llamen, inicio, raíz, start, ini, no sé. La cosa es de que sea siempre el primer valor, ¿no? Si ustedes entienden eso, pues no va a haber mucha confusión con cómo le llamen. Y listo, ahí está. Entonces fíjense acá, se genera una relación. Una lista enlazada consta de nodos. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Algo que, bueno, antes de eso, antes de que se me olvide, ¿por qué se llama lista enlazada o por qué se llama lista simplemente enlazada? Por esto. Una referencia, también conocida como enlace, sinónimos, en este caso nuestros nodos solo tienen uno. ¿Por qué solo uno? Porque a mí me interesa ir para adelante, ¿no? Es decir, los nodos se suelen representar así con redonditos, solo me van a permitir ir hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si este fuera mi nodo de inicio, ini, y tuviera aquí yo que sé el 5, acá el 14, acá el 7 y acá el 2. Entonces, yo sé que voy a empezar por acá, porque es el primer valor de mi lista. Si quiero ir al siguiente, pues entonces tomo el enlace y llego al siguiente valor. Pero ¿para qué voy a retroceder si se supone que de ahí he venido? ¿No? Se supone que de ahí he venido, entonces ¿para qué voy a retroceder? La lista enlazada toma ese principio de que nuestro único objetivo es conocer el primer valor. ¿Por qué? ¿Por qué solo el primer valor? Porque a partir de ahí, siguiendo los enlaces, siempre voy a poder llegar a todos los valores, hasta el final. Entonces se llama lista de simple enlace, lista simplemente enlazada o lista enlazada a secas, porque mis datos se conectan en una sola dirección, es decir, hacia adelante, ¿no? En un solo sentido. Nunca va a haber un caso en el que, no sé,
en el que este nodo, pues, digamos el 7, conecte con el 2 y al mismo tiempo conecte con el 14. Esto nunca va a existir. O que, no sé, conecte con el 2 acá 2 veces o 3 veces y luego con el 5 aquí, ¿no? Entonces esto nunca va a existir. En una lista enlazada no. Y de ahí también viene el chiste de que estos sean estructuras de datos lineales. Así también se los conoce. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta esto es como una línea recta, ¿no? Por más que yo trate de hacerme el gracioso, ¿no? Y diga acá, después de esto pues va a venir el, no sé, el 6 y luego acá el 4 y luego acá el, no sé, el 1 y así, ¿no? Entonces aquí uno me diría, pero eso ya no es una línea recta y no sé qué, ¿no? En realidad sí, porque si lo estiras sigue siendo una línea recta, ¿no? Del 5 al 14, del 14 al 7, del 7 al 2, del 2 al 6, del 6 al 4 y del 4 al 1, ¿no? Siempre va a haber solo una posibilidad de movimiento. Esto también lo pueden asemejar como con el backtracking. En el backtracking, ¿por qué surgía? Porque habían varios caminos por revisar. Aquí esto sería lo opuesto al backtracking. En realidad no hay varios caminos, siempre va a haber uno solo. Eso se vuelve lineal, ¿no? Eso es lo que lo vuelve lineal. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener solo un vecino como máximo. Eso sería. Ahora, a ver, en el PDF que les he mandado de los ejercicios de la materia, a ver si lo puedo encontrar, en la página, aquí está, creo que aquí ya empieza, acá, en la página número 46 ya empieza la parte de estructuras de datos. Es decir, a partir de acá ya son ejercicios que ustedes pues necesitan desarrollar con listas, con pilas, colas, todo eso, ¿no? Entonces les recomiendo que traten de revisar. ¿Para qué? Para que, bueno, siempre es una forma de practicar, ¿no? Y además de que en el examen no les van a pedir que implementen una lista de simple enlace, ¿no? Generalmente el ListenElder suele pedir alguna funcionalidad, algún método, ¿no? Digamos, no sé, dada una lista de simple enlace genérica, no genérica, así, resaltado y en negrita, desarrolla un método para buscar un elemento. Entonces, ustedes tienen que desarrollar. O no sé, puede ponerles dada una lista de doble enlace de enteros, así les especifica el tipo, realizar la sumatoria de los números y primos, por decir, ¿no? Así que pueden ir buscando por aquí ejercicios que trabajen más que todo con listas. Yo tengo algunos exámenes pasados que los vamos a ir resolviendo en las próximas clases, antes del examen obviamente, para irles aclarando un poco más las ideas. Eso sería con respecto a los ejercicios. Sí, ahora no sé, acá. Igualmente en YouTube, porque como les digo esto es tema de toda la vida, yo tengo acá construcción de las estructuras de datos, al menos de todas las listas que se suelen utilizar. El ListenElder las maneja a veces teóricamente, pero eso no significa que a veces no las pregunte en el examen. Así que por lo menos, si es que tienen el tiempo, no es obligatorio, vayan chequeándolas, vayan revisándolas para que por lo menos tengan las estructuras bases, ¿no? Los métodos sencillos, insertar, eliminar, tamaño de una lista, ¿no? Todos esos métodos están por acá. Así que los pueden ir revisando si es que gustan. También acá en este repositorio de Git pueden descargar ustedes las estructuras de datos ya creadas, ya implementadas. La implementación que tengo acá difiere un poco de lo que el ListenElder avanza, pero o sea, son estructuras usables, ¿no? Que es el chiste para hacer los ejercicios. Igualmente, si es que ustedes tienen alguna duda, podemos resolverlo, podemos crear alguna estructura en alguna de las clases, ¿no? No sé, me dicen, crearemos la estructura de lista de doble enlace
y la creamos, ¿no? Así desde cero con ustedes. O crearemos la pila, no sé, una pila a partir de recursividad, entonces la creamos, no hay problema, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta parte de segundo parcial es que usemos las estructuras, no que las construyamos. Eso sería con respecto a las futuras clases que vamos a tener. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Ok, creo que no. Entonces lo dejamos ahí. Nos vemos el siguiente jueves, queridos estudiantes. Cuídense mucho. Hasta luego.